Gracias a SEJUR. Buenas noches con todos los participantes. Tengo el agrado de reunirme con ustedes para dar esta charla con criterio técnico, pero bastante práctico, lo suficiente como para que pueda ser entendido por profesionales de cualquier especialidad, sea desde la línea de abogados como de la línea de ingenieros. Mi tema tiene que ver con el saneamiento de predios rurales y la charla principal va a estar referida al catastro de predios rurales. Pero para ello es necesario que darles a ustedes una pincelada, por eso me he dado el gusto de prepararles una presentación de cómo se debería realizar el proceso de levantamiento de información territorial con el catastro oficial, para que tengan una idea de los pasos y procesos que idealmente se deberían realizar. Luego de eso voy a pasar al trabajo de levantamiento del catastro rural, que está regulado con normas emitidas por el Ministerio de Agricultura. Y finalmente voy a realizar la presentación de cómo es la calificación registral de los predios a nivel de la Oficina Técnica Registral en SUNARP. Bueno, entonces comienzo con la primera presentación. Recuerdo nuevamente que esta presentación va a ser bastante ágil. Voy a dar las explicaciones necesarias, pero no me voy a detener exhaustivamente porque es una información que es sencilla de entender y no necesita mayores precisiones porque es una orientación general, que es lo más importante que en estos momentos se debe considerar. Empezamos entonces. La generación del catastro moderno en nuestro país ya lo tenemos buen tiempo. Desde la década del 80 se empezó con procesos tecnológicos modernos para recabar información de nuestro territorio y sistematizarlo, colocarlo en las computadoras, colocarlos en nuestras laptops, en nuestros celulares, o que sea de utilidad para las entidades que administran el territorio, en este caso municipalidades, gobiernos regionales, registros públicos, entidades complementarias como bienes nacionales, en fin. Y por ello se impulsó en el año 2004 un proceso de ley, que el cual actualmente está vigente, que es la ley del catastro, la ley 28294. En forma sencilla, si queremos recoger la información del territorio, pero de una manera tan sistematizada que me permita saber el lugar que yo estoy mirando, viendo digitalmente, quién es el titular, qué área tiene, cuál es el uso, qué condición, en fin, información de dato fundamental, pues si yo he recogido esta información, he hecho el inventario de esa información, voy a tener esos datos. Y para ello es necesario cumplir procesos, ¿no? Etapas, desde la necesidad política, la necesidad, el respaldo técnico de esta entidad, llámese la entidad municipal, el gobierno regional o algún proyecto descentralizado como COFOPRI o como Minagri, por ejemplo. Entonces, primero la capacidad técnica, la voluntad política, y luego ya la aplicación de la metodología que en estos momentos está, digamos, considerada como oficial en nuestro país. Y este proceso contempla la primera parte, que es la definición del proyecto, la segunda parte, una vez si ese proyecto es viable mediante cualquier mecanismo, pues elaborar el proceso, hacer el levantamiento, generar el catastro. Una vez que se tiene esa información territorial, porque son datos que van a estar administrados, concentrados en un tipo de repositorio especial informático que me va a brindar información, y un dato gráfico, dato de información, por ejemplo,
si ese dato gráfico a quién le pertenece, ese polígono representa un terreno, una casa, un predio del Estado, un predio de privado, en fin. Ese dato está asociado a un titular, está asociado a área, puede estar asociado a valor, a uso, en fin, una gama de posibilidades. Posterior al catastro, lo que se tiene que hacer para que esa data territorial siga latente en el tiempo es actualización y mantenimiento de ese primer levantamiento o generación de catastro. Una vez que tengamos catastro permanentemente mantenido y actualizado, podemos hablar de lo que se llama la publicidad. La publicidad catastral, como por ejemplo normalmente se estila a nivel registral, que es la publicidad registral. Esta publicidad, ¿qué significa? Va a publicitar informaciones de cartografía catastral, planos catastrales, datos catastrales, para que mediante mecanismos de interoperabilidad, que es lo que se espera, una entidad le pueda alcanzar a la otra o el usuario pueda ser respaldado por verificación de la entidad de donde obtuvo la información. ¿Y esto para qué? Para que no hayan esas observaciones entre las municipalidades y los registros públicos o entre las otras entidades del Estado y los registros públicos. Además de esta publicidad de la información catastral, también se tienen los diferentes usos y aplicaciones, como por ejemplo, si se ha hecho el catastro, si se ha hecho el trabajo de sistematización del territorio y se ha convertido en oficial porque se ha aplicado todas las pautas establecidas por la ley del catastro, inmediatamente se activan usos y aplicaciones como por ejemplo el saneamiento catastral registral, la vinculación con SUNAT y la prevalencia de la información catastral lo suficientemente fuerte y sólida para poder rectificar inexactitudes registrales. No solamente se indicó a nivel de la ley del catastro, sino que paulatinamente ha sido considerado en varias normas ya. Esta prevalencia de la información catastral, por ejemplo, en la ley 30230 se habla de la prevalencia de la información catastral sobre la registral, siempre y cuando registros diga que no tiene información. Si es así, va a prevalecer la información catastral, eso sí, elaborada por un verificador catastral. Entonces, la figura de este profesional empieza a hacerse notoria e importante. Hablaremos en su debido momento, pero este es un breve recuento de lo que significaría idealmente tener una información sistematizada del territorio. Estoy viendo mi casa en físico, pero también lo estoy viendo a través de una pantalla con una información que me permite demostrar que si yo digo que mi predio tiene 500 metros y tiene tal figura, tal geometría, pues eso también lo va a estar viendo el registrador, el ingeniero de catastro en SUNARP, lo va a estar viendo el funcionario municipal, todos vamos a estar viendo la misma información. Esa es la tendencia y hacia eso debemos de llegar. Todavía estamos en camino, no quiero ser pesimista, pero estamos en un proceso de repente un poco lento. Esperemos que más adelante esto viabilice más. ¿Qué es lo que se quiere obtener? Lo que se quiere lograr es que el catastro, para que pueda ser una información sólida y se pueda generar, se pueda trabajar a nivel nacional, por ejemplo, se deben fortalecer en primer lugar los cimientos. Estos cimientos, yo técnicamente le llamo como cimientos o como puntos, como hitos que se van a enlazar y que es el sistema geodésico. Es como una malla que cubriría todo el territorio nacional, una malla imaginaria, en donde van a descansar cada uno de los predios que estamos verificando en el territorio. Esta información, esta malla viene a ser el sistema geodésico oficial y el ente rector es el Instituto Geográfico Nacional y se necesita esta información a nivel nacional para que cuando cualquiera de los que están participando y sean ingenieros o arquitectos elabore un plano georreferenciado, sepa
que está calzando exactamente en una de los polígonos de esa malla. Porque si no es así, va a tener observación en una o en otra institución, debido a que van a advertir desfases. Y eso es lo que está ocurriendo de manera permanente a nivel, ya sea de la municipalidad o de los registros públicos. Si tenemos este sistema geodésico oficial a nivel de todo nuestro país y accesible, que es lo más importante, porque si no lo tenemos que construir, y ya les voy a explicar cómo se construye también. Podemos elaborar una buena cartografía sólida a nivel nacional o local o regional, por etapas, por partes, pero con tranquilidad. ¿Qué es la cartografía? La cartografía en realidad, en forma muy sencilla, es la representación del territorio nacional. Entonces, la cartografía me va a representar lo que yo estoy viendo. Estoy viendo mi casa, estoy viendo mi lote, estoy viendo la carretera y lo voy a representar en una cartografía, pero con elementos más, digamos, tengo dos informaciones. Una, la imagen al estilo, la imagen de Google, que es la cartografía raster, y también que se ve como una foto. Y también tengo otra información que es la cartografía denominada vectorial, en donde yo veo línea, punto y polígonos. Veo información como curvitas, como líneas continuas, como polígonos. Esa información es la cartografía vectorial. ¿Y qué representa? Esas curvas representan al cerro, esa línea representa la carretera, ese polígono representa los predios. Esa información está georreferenciada, que es lo más importante. Entonces, por lo tanto, yo puedo ver a dónde están ubicados los predios. Y si yo, por ejemplo, presento un plano y ese plano ingreso las coordenadas y pega desplazado de la carretera, y mi predio, de acuerdo a la partida, dice que colinda con la carretera, entonces si yo tengo cartografía oficial, puedo ajustar ese plano. Es probable que el propietario pues no haya usado el sistema geodésico oficial, no haya utilizado procesos exhaustivos o muy técnicos para levantar ese plano de 100 metros. Sí, para levantar un plano de 100 metros yo necesito mucha exhaustividad, pero ese requerimiento tan tecnológico debería ser más sencillo. ¿Por qué? Porque no lo debería hacer desde cero el profesional, sino en alguna etapa debería empezar. La geodesia debería estar accesible, libre, la cartografía debería estar elaborada por el Estado y, por lo tanto, para hacer un plano de 100 metros, que es una información técnica catastral, ya tengo parte del trabajo hecho y lo único que tengo que hacer es medir y solicitar al ente competente que me dé esa información de georreferenciación para colocar ahí mi polígono. Pero todavía estamos, digamos, en ese camino. Y esa información óptima lo va a usar registros, tanto la cartografía, sobre todo la cartografía, va a usar la información catastral para que el registro y el catastro conversen de la manera vinculante y que pueda permitir omitir, evitar y viabilizar observaciones y viabilizar las titulaciones de los predios, cosa que ahora se hace con bastante dificultad. Pero bueno, entonces este es el proceso y este proceso está establecido en la ley del catastro, la ley 2829-4, que se creó o se promulgó en el año 2004. Se habla del catastro de predios como un inventario físico de todos los predios de nuestro país. Imaginemos nuestro país, el mapa del Perú, con cada pieza de rompecabezas de cada uno de los predios. Eso es el catastro de predios. Predios en general pueden ser urbanos o pueden ser rurales, pero predios al fin. Y este catastro va a proporcionar información actualizada de las medidas, de la geometría, de la georreferenciación, del titular catastral, del titular registral. Y luego, a su vez,
esa información está adecuadamente, técnicamente trabajada con lo que ahora se usa mucho o se usa normalmente, y que siempre representa un gran acertijo para la mayoría de los profesionales, sobre todo para los profesionales que no han tenido, digamos, como un soporte a nivel universitario el trabajar coordenadas, georreferenciación. Y entonces, asumir esos criterios resulta bastante pesado, y es una exigencia que inicialmente lo incorporó el sistema registral para la elaboración de los planos, y que ahora se ha vuelto una regla en todas las entidades estatales, y una necesidad. Bueno, entonces, por otro lado, la ley también estableció la definición de ese predio, porque yo siempre hablo catastro de predios, y esa definición de catastro de predios está hablando de una definición para imaginarlo digitalmente. Entonces, por eso dice, es una superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada. Es lo que estamos hablando de un polígono línea punto, y por otro lado estamos imaginando que tiene 3 niveles: el suelo mismo donde estamos pisando, el sobresuelo y el subsuelo. Esos 3 elementos, pero eso es para un predio, pero a su vez ya digamos, la dinámica territorial ha hecho que en un mismo plano vertical tengamos hasta 3 tipos de propiedades. ¿Por qué? Porque tenemos a este predio que tiene superficie, que tiene sobresuelo y que tiene subsuelo, pero su subsuelo tiene derecho hasta un máximo de antes de 30 metros. Después de 30 metros viene otro derecho, y que lo asume el Estado, y por ejemplo el tren subterráneo se está construyendo ahí, 30 metros debajo del plano vertical de lo que es mi propiedad. Y sobre mi propiedad se está construyendo, puede haber otro derecho también, disculpen un instante, otro derecho también a favor del Estado o de un tercero, y que podrían ser, por ejemplo, las telecomunicaciones, una serie de servidumbres, una serie de los teleféricos, elementos que son bienes que van a tener un derecho y que no corresponden a mi derecho. Entonces, en un mismo plano vertical podemos tener hasta 3 tipos de propiedades o derechos, y que pues complejizan el tema de hablar de un predio. Ya no es solo mi predio, sino son otros predios. Y como el tema es de predios rurales, entonces tenemos lo urbano y lo rural. ¿Cuándo hablamos de lo urbano? Lo urbano hablamos siempre que veamos ciertas características, delimitación de manzanas o polígonos grandes en los cuales están delimitados por vías, caminos, vías, calles, pasajes, avenidas. Y lo rural, por lo general, va a ser delimitado por carreteras, accidentes naturales o ríos, por ejemplo. Eso es el predio rural. Entonces, en el caso peruano, cuando hablamos de lo rural, es todo aquello que no es urbano. Eso en primer lugar. Entonces, imaginemos al territorio dividido en 2 grandes porciones. Es la torta dividida en 2 grandes porciones. Una porción muy pequeña, pero muy concentrada y muy poblada, es la urbana, en donde tenemos digamos, donde está concentrada la población en edificaciones individuales o en edificaciones pues, masivas, edificios de 10, 15, 20, 25 pisos, actualmente ya hay en Lima, o en
clasificaciones, digamos, más en donde hay solo viviendas de un piso, por ejemplo. ¿Qué pasa? El espacio urbano es concentrado y consolidado, pero el espacio rural es más amplio, más grande, pero cuando hablamos de rural, allí caben diversos tipos de predios. ¿Y cuál es el que trabaja el Ministerio de Agricultura? Por ejemplo, esta definición de predio rural la da la resolución ministerial 042 recién, el año 2019, a cargo de Minagri. Esta norma les ha alcanzado como parte de los materiales y en esta norma se menciona que un predio rural en realidad puede estar dedicado a varias actividades. Entonces, cuando habla de predio rural, es todo aquello que no es urbano. Pero dentro de lo rural hay matices. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura va a hacer inventario de los predios con aptitud agrícola, con aptitud pecuaria y, por ejemplo, aun cuando existen los predios con aptitud forestal, quien va a hacer el inventario no es necesariamente el Minagri, sino es otra área dependiente del Ministerio del Ambiente. Y aparte de eso, ¿solamente son esos tres? No. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad de uso mayor de tierras, que es una norma establecida por el Ministerio de Agricultura, tenemos 5 clasificaciones básicas. ¿Cuáles son? Tierras agrícolas de cultivo intensivo, tierras agrícolas permanentes, tenemos tierras aptas para pasto, tierras aptas para producción forestal y finalmente las tierras de protección. ¿Cuándo hablamos de tierras de protección? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los ríos, de los cerros, de los nevados, de los contrafuertes andinos, de las playas, todas esas son tierras, en el caso rural, digamos, de repente las playas pues pueden estar algunas partes dentro del contexto urbano, pero otras pueden estar en espacios rurales. Entonces, todo aquello que no tiene aptitud para la agricultura o para la actividad pecuaria o para la actividad forestal o pastos, va a ser tierra de protección. Así se le denomina. Inclusive, ¿a quién más dentro de esta clasificación, quién está considerado como tierra de protección? Los espacios urbanos. ¿Por qué? Porque ahí no se van a plantar, no va, aun cuando yo puedo plantar una planta en mi jardín, pues, pero lo que estoy plantando es mi casa de 1, 2 o 3 pisos. Entonces, el espacio urbano no va a generar producción en masa como si un espacio agrícola, de acuerdo a la clasificación. Entonces tenemos para lo rural, digamos, dentro de los usos tenemos 5 clasificaciones. Vuelvo a repetir: cultivo agrícola intensivo, cultivo permanente, tengo pastos, forestal y la última serían tierras de protección en donde no crece planta. En los nevados, en los cerros, en las zonas eriazas, en las pampas, desérticas, en los desiertos, en fin, en esos espacios. ¿Qué implica eso? Que Agricultura hace inventario, el Ministerio de Agricultura hace inventario de todos esos espacios. No. Agricultura se centra exclusivamente en las tierras con aptitud agrícola, sea de cultivo intensivo, es decir, aquellas que tienen agua y que se encuentran siempre en la cuenca baja de los ríos, en los valles que lo denominamos. Pero en cambio, en las tierras de agricultura extensiva o cultivo permanente ya no están en la cuenca baja, ya no son regadas con suma facilidad, sino muchas veces usan agua de lluvia o riego de secano y otras veces utilizan, por ejemplo, canales para poder regar sus productos agrícolas. Entonces, y además estas tierras tienen más limitación. Bueno, no me quiero centrar mucho, solo quiero dejar bien claro que cuando hablamos de predios rurales y los que va a sanear el Ministerio de Cultura son aquellos dedicados
actividad agrícola intensiva, que están en los valles, actividad agrícola extensiva, que están en las cuencas medias, en los valles más angostos, actividad pecuaria, agropecuaria, que puede ser una combinación de agrícola con ganadería, y que puede tener pastos, y para actividad forestal, pero forestal ya no lo trabaja agricultura. Entonces, si hablamos solo de tierras agrícolas, estamos hablando de un máximo de 5% de todo el territorio nacional. Y si hablamos de espacios urbanos, estaremos hablando de otro 5%. Estamos hablando ya de 10% de la superficie territorial. Hay un 90% que está dividido entre forestal y tierras de protección. Entonces, mucho más son las tierras de protección y la forestal. ¿Y quién ve las tierras de protección? En general, por lo general, las tierras de protección, estamos hablando que son las tierras que le pertenecen al Estado o que de alguna manera las cautela el Estado. Y las tierras forestales la administra el Ministerio del Ambiente, CERFOR, en fin, son entidades que se encargan de inventariar, de concesionar y de manejar, darle un tratamiento especializado. Por lo tanto, si hablamos de catastro de predios, estamos hablando exclusivamente de catastro de predios urbanos, mi casa, la iglesia, el parque, el local comunal o lo que fuera. Y si hablamos de catastro de predios rurales, estamos hablando de aquellos predios destinados exclusivamente para actividad agrícola o pecuaria. Si ya deja esa clasificación, si es eriazo, si es tierras de protección, ya no entra en ese paquete para elaborar el catastro. Entonces, eso a tenerlo en cuenta porque no es que se deje, pero quien se encarga de esa tarea ya es otra entidad y tiene también ya, por ejemplo, bienes nacionales, hace menos de un mes ha sacado unas normas dando a conocer cómo va a ser su proceso de inventario y levantamiento de información de los bienes del Estado. Bueno, entonces no me detengo más y les voy a mostrar a todo lo que contempla hacer un catastro técnico. Geodesia, que les había dicho, luego de geodesia viene fotogrametría, que significa que voy a capturar la información del territorio para procesarla. Y esa captura de información del territorio pueden ser con vuelos aéreos de aviones o pueden ser con vuelos aéreos de drones. Actualmente se está usando mucho los drones para trabajos puntuales, pequeños, medianos. Pero para trabajos grandes necesariamente tendrá que ser vuelo aéreo. Por ejemplo, para los predios rurales. Una consultita. Sí, Sí. escucho. Comentó que hace un mes la SBN ha sacado una directiva o algo sobre su catastro de bienes del Estado. Ha sacado una norma en donde establece todas las pautas, deroga varias otras normas y emite información de cómo va a ser su procedimiento para el saneamiento de los predios del Estado. Sí. El reglamento se refiere de la 29151, ¿ese u otra norma? Hace un mes, menos de un mes. Si quieren, para la próxima clase yo les alcanzo esa norma. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces indicaba que para hacer el catastro necesito esa malla imaginaria, esos hitos enlazados que recubre todo el territorio, que es la geodesia, y luego voy a tomarle foto al territorio, que es la fotogrametría, usando aviones o usando drones, y una vez que proceso esa información voy a obtener la información del territorio que me representa el territorio, que la puedo ver como imagen o que la puedo ver como línea punto. Y esa información luego me va a permitir hacer el inventario detallado de cada uno de los predios, estos sean urbanos o sean rurales. Posterior a eso ya se tiene la información del catastro. ¿Y cómo es el proceso masivo? En primer lugar, para ponerles en contexto, el catastro, por lo general, si yo quiero inventariar la información del territorio, debo hacer un proceso masivo de un pueblo determinado, de la parte urbana, de la parte rural, de una zona
rural, en fin, debo hacer no de un predio, sino de 500, de 1000, 10.000 predios en un promedio de tiempo de un año aproximadamente, y por lo general los procesos masivos los realiza, por ejemplo, en los casos de predios rurales, los realiza los gobiernos regionales. Han sido ellos ahora son ellos ahora los encargados de realizar este proceso de levantamiento. Entonces, el proceso masivo, ¿qué implica? Que tiene que seguir una serie de pautas para llevar a cabo el levantamiento de la información. Sea en el caso de los predios rurales, para un levantamiento masivo, por ejemplo, acá estamos viendo las parcelas con sus distintas tonalidades por los tipos de cultivo que tenemos. Aquí tenemos cultivos, por ejemplo, de repente pueden ser, no sé, arbustivos de paltas o mandarinas, en fin, que son distintos a estos de acá, que nosotros vemos como si fuera gras, pero que de repente pues es un tipo de producto agrícola diferenciado, ¿no? Y podemos ver las diferentes geometrías que tienen los polígonos rurales. Y lo que vemos son caminos y parcelas. No vemos manzanas, no vemos calles, no vemos avenidas, no vemos parques, solo espacios rurales. Este levantamiento catastral masivo implica levantar la información del territorio con tecnología. Llámese, como les había dicho, mecanismos de vuelos, drones, complementados con levantamientos de campo directo en algunos casos, pero muy puntuales. ¿Por qué? Porque si yo quiero medir mi casa, solo mi casa que tiene 100 metros, por decir, pues de repente pues voy a usar un levantamiento directo, un instrumento de precisión, porque es mi casa. Me puede demorar 1, 2 o 3 días, pero si voy a levantar 1000 predios, el que yo me demore 3 días por cada predio, pues va a ser mucho tiempo. Por eso es que los procesos masivos, por lo general, se hacen con métodos indirectos. Y aquí están todas las normas que explican a detalle y que están en la plataforma del Sistema Nacional de Catastro, y que en un determinado momento se las voy a mostrar para conocimiento de todos, o de repente más de uno ya lo conoce. Y ahí está, por ejemplo, este es el Manual de Protocolo de Actuación de Levantamiento Catastral. Es una resolución aprobada por el Sistema Nacional de Catastro, y acá indica todo lo que se tiene que hacer. Y es prácticamente lo que les estoy indicando. Bueno, por ejemplo, en geodesia, si quiero levantar un predio de 2.500 metros o 5.000, pues me convendría poner un punto geodésico, sí. Y luego se los voy a comentar. ¿Ya? Ahí está, esta es geodesia, la georreferenciación. ¿De dónde obtengo la georreferenciación? Si no, solo se puede obtener siempre y cuando realicemos trabajos de geodesia. Y eso es una línea especializada, tan especializada que son pocos los que conocen ese tema. Entonces, no lo maneja la municipalidad porque no es su tarea, no es su expertise, no necesita por qué saberlo, menos el sistema registral, pero sí exige. ¿Por qué? Porque está establecido en sus requisitos. ¿Y quién lo maneja? Lo maneja el Instituto Geográfico Nacional, o lo manejan determinados profesionales que han seguido no solamente los estudios universitarios, sino las maestrías en geodesia, y que son muy pocos. Bueno, ¿y por qué no necesitamos saberlo todos? Porque eso lo debe hacer ese equipo, nada más, y estar listo para que pueda ser utilizado por todos. Así de sencillo. Por ejemplo, España. En España, los del equipo de geodesia y de fotogrametría ya cubrieron todo el territorio nacional, tienen la información sistematizada y está colocada en su plataforma para que cualquier profesional que quiera hacer un trabajo de su predio de 100 metros obtenga esa información con un costo cercano a cero y pueda usarlo y levantar su plano de 100 metros sin necesidad de tener que colocar puntos geodésicos ni otras cosas. Pero bueno, ese es el procedimiento actualmente en el sistema catastral para hacer el catastro.
Entonces ahí está ya la explicación más ampliada de lo que significa fotogrametría. No es lo mismo inventariar o tomarle imagen al territorio de predios rurales que son muy grandes, entonces tengo que volar más alto, y de predios urbanos que son de 40 metros, 80, 100 metros, tengo que volar más bajo. En fin, hay una serie y eso va a la par con lo que nosotros llamamos las escalas. Entonces, y luego acá está la cartografía que me permite ver, por ejemplo, lo que está a mi lado derecho, y donde estoy pasando el cursor, esto se llama la cartografía raster, en donde yo estoy delimitando el polígono y estoy viendo los predios. En cambio, lo que está a mi lado izquierdo, donde estoy pasando el cursor, esto es cartografía vectorial. Lo que ustedes están viendo son diferentes tonos de color, pero lo que están viendo son líneas, puntos y polígonos, que es muy distinto a lo que está al lado derecho, que es imagen. Estoy viendo la casa, estoy viendo la parcela, estoy viendo que es distinto. Bueno, entonces esto es lo que quería darles como una información. Esa cartografía catastral en el marco de la ley del catastro dice un tema muy, pero muy interesante. Aquí me voy a detener un minuto y lo voy a leer, que dice: la cartografía catastral es fundamental para correlacionar la superficie del predio con el registro de inmuebles. ¿Qué significa? Si yo tengo cartografía catastral, yo tengo aquí estoy viendo los polígonos, los predios en ambos, porque ambos son cartografías, tanto la raster como la vectorial, y lo que voy a poder correlacionar es la superficie del predio con el registro de ese predio, de ese inmueble. Y indica a renglón seguido, y eso lo dice el ítem de cartografía catastral en el reglamento del catastro, y dice, y comprende las actividades y procesos relacionados a geodesia, fotogrametría, teledetección, topografía y aplicando sistema de información geográfica. Significa que para llegar a esta información, para obtener esta información que me representa el territorio, he tenido primero que trabajar muchas ciencias. Por ello es que tener cartografía catastral oficial es una información fundamental que me va a permitir precisión y pegar allí los predios que estoy levantando como planos y que luego se va a inscribir en registros públicos. ¿Y qué es lo que voy a estar armando? En su momento les comentaré sobre cómo es la base gráfica del sistema registral, pero lo que voy a hacer acá es las piezas de rompecabezas donde deben estar, no desplazadas por una mala, por ejemplo, no es que se hizo mal, sino que se pusieron las coordenadas como pudieron y que generó un desplazamiento y se quedó pegado desplazado, porque el sistema registral, recuerden, no hace cartografía, no tiene cartografía, no porque no quiera, sino porque tampoco lo producen las entidades que deberían hacerlo. Bueno, entonces la cartografía es fundamental para la vinculación realidad física, realidad registral. Ese es, en resumen, el esfuerzo de querer tener una información que represente el territorio de manera fidedigna y que no se mueva, en primer lugar, que esté ahí en su sitio. Bueno, entonces todo lo demás ya son detalles de cómo se levanta la información, cómo es en campo, cómo es una vez que proceso la ficha, la información de gráfica, obtengo una base de datos. Esa base de datos, por ejemplo, es útil para que luego se pueda publicitar. Y esa publicidad permite que el ingeniero, cualquiera de los que quieren hacer un levantamiento de un predio, adquieran la información y continúen y elaboren su buen plano y saben que está respaldado porque hay una cartografía oficial. Actualmente eso se hace bastante complicado. Bueno, entonces hay otros elementos en el tema catastral, como es asignar el CUC, que es otra cosa, no es otra cosa que datos fundamentales, como si fuera, por ejemplo, el CUC es como el DNI en las personas, el CUC es una credencial
con datos fundamentales en donde se ve la imagen del predio y sus datos obtenidos de esto, de la base de datos. Entonces, con esa base de datos yo voy a extraer la foto del predio, que está en verdecito, por ejemplo. Voy a extraer el titular del predio, que está acá en este cuadro Excel, el área del predio, el uso del predio. Entonces, eso está en este cook, que yo digito esos dígitos y inmediato me sale una hoja con datos fundamentales. Eso se ha establecido en la ley del catastro. Entonces, hay todo un procedimiento para asignar CUC. Posteriormente, declarar zona catastrada, aprobar esa zona catastrada por el Sistema Nacional de Catastro y luego aquí están, por ejemplo, los datos fundamentales. Y todo eso está en el reglamento del catastro. Bueno, entonces esto es, digamos, lo ideal si es que se llevara a cabo un proceso catastral. Esta información luego se va a publicitar. Y para publicitar también ahora, y más aún ahora en donde en esta, estamos llevando a cabo procedimientos virtuales como esta charla, por ejemplo, actualmente los mecanismos de comunicación con las instituciones es a través de procedimientos virtuales. Entonces, tiene que haber una plataforma en donde se visualice toda la información territorial y que esta se llama infraestructura de datos espaciales catastrales. Ya está establecido normativamente en el reglamento del catastro actualizado en el año 2018, es el reglamento 05-2018 emitido por el Ministerio de Justicia, MinJus. Entonces, 05-2018 MinJus es el reglamento en donde habla de que la información, una vez que tenga yo el catastro listo, sistematizado, pues lo tengo que poner en esa plataforma para su respectiva publicidad, mediante mecanismos TUPA, mecanismos gratuitos, lo que fuera. Pero para esa publicidad ya no es simplemente que yo pongo mi mapita en una imagen y la publicito, no. Tiene que ser una plataforma, tiene que estar mantenida, tiene que estar actualizada, tiene que hablar el mismo lenguaje. Hay una serie de criterios tecnológicos que también en los cuales tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que podemos ver? Un territorio, esa es la realidad, con una imagen. Sobre ese territorio hay una serie de derechos, como por ejemplo las concesiones mineras, hay una serie de predios que están inscritos en el sistema registral, hay zonas arqueológicas, servidumbres de paso, servidumbres eléctricas, fajas marginales de los ríos, derechos de vía. Hay una serie de informaciones referidas a proyectos de infraestructura de servicios y a su vez de catastro. Con toda esta información, ¿yo puedo gestionar el territorio? Sí, con más facilidad. Por ello es necesario tener la base de datos del territorio de manera sistematizada, para no solo regularizar mi predio, sino poder gestionar el territorio. Entonces, eso es el proceso de un catastro masivo, que lo debería hacer las entidades competentes, la municipalidad para los predios urbanos, el MINAGRI para los predios rurales. Y en los procesos individuales, los trabajos ya son más a detalle para medir mi parcela rural. Usaré la wincha, usaré la estación total, el RTK, el teodolito, el dron, lo que fuera, los instrumentos que sean necesarios para levantar la información. Y el procedimiento es similar al masivo. Tengo que colocar un punto geodésico, enlazarme a la red geodésica nacional, certificar mi información geodésica, georreferenciar, obtener las coordenadas, obtener la cartografía, porque he hecho vuelo con dron posiblemente, elaborar mi plano y para que tenga validez tiene que ser elaborado por un verificador catastral y a su vez, de ser necesario, visado por la entidad competente. Entonces, estos son los procedimientos. Por lo general, cuando uso GPS diferencial, cuando voy a hacer mi vuelo con dron georreferenciado, tengo que usar GPS diferencial que se va a enlazar con 20, 25 satélites que tiene que estar, digamos, tecnológicamente bien manejado, ¿no?
personal especializado. Bueno, entonces estos son aspectos muy técnicos que les quería comentar. Y lo más importante, cuando yo uso todas estas herramientas, tengo que alinearme a lo que me exige los registros o la municipalidad o el gobierno regional o el Poder Judicial, y que es alinearme a los requisitos oficiales vigentes. Uno de los requisitos oficiales vigentes es que mi plano no solo debe tener medidas, sino debe tener coordenadas UTM en el datum oficial vigente. ¿Y cuál es? Es el WGS84. En el datum que existía hasta el año 2011 era el PESAT 56. Hasta ahora sigue existiendo, pero yo lo que podría hacer, y es lo que siempre recomiendo, es que si elaboran un plano, elaboren en WGS84 y complementen con PESAT 56, ambos, para que no tengan observaciones. ¿Qué pasa? La municipalidad dice, como yo no tengo catastro, como no he actualizado mi información, como esto, como el otro, como aquello, como... ustedes pueden presentar en WGS84, que es el oficial, pero la municipalidad le va a decir, no, yo quiero empezar. Entonces, para no tener problemas, ni con uno ni con otro, presenten en los dos sistemas. El oficial será el WGS84, el bien trabajado, y el PESAT 56 no será, digamos, una transformación matemática, usando los software que me permiten hacer esa transformación. Y eso es con algún ajuste, ¿no? Entonces, aquí está más sobre coordenadas UTM, si quieren revisarla, leerla, son documentos oficiales del Sistema Nacional del Catastro, el cual les mencionaré dónde se encuentran, para que ustedes puedan revisarlas y verlas. Por ejemplo, decir la zona 17, la zona 18, la zona 19, todos esos detalles tiene que indicar el plano. Entonces, toda esa información. Y las coordenadas UTM, ¿para qué sirven? Y eso es algo que siempre voy a recordarles en todas las charlas. Sirven para ubicar espacialmente al predio, para posicionar dónde está, dónde en realidad con una precisión milimétrica si es que he usado GPS diferencial, con una ubicación centimétrica o métrica si es que he usado GPS navegador. Si yo quiero llegar a algún lugar, pues suficiente con un GPS navegador, porque llego y miro que ahí está la iglesia, que era el lugar a donde quería llegar, y el GPS navegador así me diga que está a 2 metros, 3 metros, pues estoy viendo la iglesia y suficiente, no necesito más precisión. Pero si yo voy a inscribir mi casa, ahí sí, yo no quiero perder ni un centímetro. Y eso es lo que pasa con muchos. Por ello es que si yo quiero tener una precisión máxima para titular un predio urbano o una parcela rural, necesito precisión máxima, instrumento de precisión. Y para ello, las coordenadas UTM están referidas al dato o PESAT o WGS84. ¿Y qué hacen ellos? Si ustedes están viendo, por ejemplo, la imagen del mundo, están ubicando espacialmente en algún punto de la Tierra. Esas son las coordenadas. Por ello es que hay un precedente de observancia que les comentaré más adelante y que en la calificación registral es útil tenerlo en cuenta. Bueno, entonces con esto he terminado y voy a mostrarles a ustedes, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, estamos bien. La siguiente presentación
Y ya ahora sí, con esa idea general de cómo se tiene que oficialmente levantar la información del territorio, porque así lo dice la ley del catastro y sus dos reglamentos, voy a darles a conocer cómo se tendría que hacer el catastro de los predios rurales adecuado a lo que el Ministerio de Agricultura ha establecido. Está en base a dos normas, aparte que estas normas se han guiado de la ley del catastro. ¿Cuáles son estas dos normas? Vamos a ver con la base legal. Al margen de todas las demás, esta es la importante, la resolución 042 del año 2019, en donde se indica aprobar el manual para el levantamiento de predios rurales. Y ha tenido una pequeña modificatoria el año pasado que ha modificado algunos aspectos, ¿no? Siempre las leyes son perfectibles y van siendo ajustadas. Aparte de eso, les estoy dando todas las normas técnicas, tanto del catastro como a nivel registral. Es importante mencionarles a ustedes dos normas que actualmente están vigentes o son nuevas. Hasta hace poco siempre citábamos una norma del año 2014 que era la emisión de informes técnicos para búsqueda catastral. No había una norma que hablara de emisión de informes técnicos para diferentes actos del registro. Y ahora sí, el año pasado, en diciembre, hace poco, no más de 6 meses, se ha emitido la directiva 04-2020 que trata sobre la emisión de informes técnicos para los diferentes actos inscribibles en el sistema registral, también para las búsquedas catastrales, y en donde en esta norma, que se las voy a mostrar y que les he alcanzado, porque sé que es fundamental, en esta norma se menciona cuáles, no es que haya variado cómo hacer los planos, pero esta norma tiene algunos aspectos que ha actualizado, ¿no? A nivel de registros públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las exigencias que ya están en esta norma es que cada vez que se emita un informe técnico, el área de catastro debe adjuntar un gráfico o sustentar con solidez. Si no adjuntar el gráfico, tiene que sustentar con solidez por qué no lo está haciendo. Porque puede darse el caso que no haya plano en el título archivado, no haya información en la base gráfica registral. En fin, pueden haber una serie de supuestos. Otra de las normas que es muy interesante y muy útil para el tema, digamos, ya en evaluación a nivel registral, es la resolución 039 del año 2017, en donde, como el sistema registral no tiene cartografía, ha establecido que el usuario externo podría proporcionarle cartografía oficial al sistema registral. El sistema registral, en este caso SUNAT, va a verificar esa información con los criterios técnicos que les he hablado del catastro. Con esos mismos criterios técnicos, ha establecido sus lineamientos y podría validar la cartografía. En estos casos, ¿para quiénes estoy llevando el mensaje? Para si entre los participantes hay profesionales que trabajan en una entidad, por ejemplo, en bienes nacionales, en la municipalidad o en el gobierno regional, y digamos de manera reiterada o de manera cotidiana sus expedientes de plano son observados, pues ¿qué es lo que se está trabajando actualmente? Que se presente cartografía. Mejor dicho, cartografía es la representación de la realidad de la zona donde estoy trabajando, donde están los 500 predios. Entonces, si voy presentando uno por uno, predio por predio, me ve si se superpone con A, con B, con C. Y, en cambio, si yo presento la cartografía, ¿qué es lo que va a hacer el sistema registral? Sobre esa cartografía se compromete a colocar como piezas de rompecabezas los predios que se han inscrito. Y eso que va a permitir que cuando yo presente los títulos, las piezas de rompecabezas van a estar posicionadas
usando la cartografía que me ha permitido a mí también hacer mi plano. Entonces va a haber coherencia. Eso es otra posibilidad. Pero vayamos a ver cómo es el proceso del catastro rural y este manual del Ministerio de Agricultura. Entonces, definitivamente, conforme les mencionaba en los PPTs anteriores, los procesos van a ser inventariar los predios usando toda esta seguidilla de información de ciencias que ya les indiqué. Y tenemos predios rurales tan grandes como el que están ustedes viendo aquí a mi lado derecho y que es la comunidad campesina de Jicamarca. Por ejemplo, la comunidad campesina de Jicamarca se podría considerar en la práctica un predio rural. Es cierto que parte de la comunidad es urbana. Incluso hay normas en donde excluyen esa parte urbana, le permitieron a COFOPRI para regularizar a muchos asentamientos humanos. Pero normalmente pues no es así. La comunidad campesina es un tema bastante especial, pero también su forma, su tamaño, sus características y sus leyes hacen un tratamiento muy interesante al momento de querer regularizar. Bueno, entonces acá para el catastro rural lo que se requiere es todo un proceso. Entonces, ese proceso guarda coherencia con la ley del catastro. Por ejemplo, si los predios son parcelas pequeñas, pues me basta con vuelos aéreos o vuelo con dron, que podría ser. Pero si las parcelas son muy grandes y la zona que yo quiero abarcar es muy grande, pues me conviene imagen satélite. Y ahora tenemos en nuestro país las imágenes satélite Perusat, por ejemplo. Entonces, hay una serie de tecnologías que se va a tener que usar, ortofoto, ortoimagen, hay que procesar esa información y voy a tener la cartografía de los predios rurales. ¿Y cómo es el levantamiento del catastro rural? Y esto es en el marco de la norma que les indico, la resolución 042 del año 2019. Conforme a lo que ya les conté al inicio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vuelo aéreo, metodología indirecta, usar los vuelos aéreos, tomar las fotos, armar un mosaico, procesar esa información y obtener cartografía. Eso es la metodología indirecta. En cambio, la metodología directa es usar una estación total, un RTK, digamos, una wincha, un GPS diferencial, pero estar en campo y yo darme la vuelta a la parcela. ¿Por qué no se usa eso? Y ya lo dije inicialmente, pero lo reitero, por el tiempo que me demandaría recorrer 20 hectáreas, por ejemplo. Yo caminando con mi instrumento y midiendo alrededor de las 20 hectáreas. Me demanda mucho tiempo. En cambio, si vuela un dron, son minutos. Y si vuela un avión, también son minutos. Entonces, de repente la etapa inicial del procesamiento de esa información puede demorar un poco, pero si yo saco cuentas, voy a inventariar 1000 parcelas, pues con inventario directo me voy a demorar muchísimo más. Y el costo en trabajo, mientras más tiempo, más costo. Es eso. Entonces, eso es lo que establece digamos, el manual de levantamiento de predios rurales. Se pueden utilizar ambas o complementarlas. Y además lo que indica es que son 11 procesos. ¿Por qué? Porque cuando se levantan los predios rurales, no solamente se va a levantar como parte de un proceso masivo que ha establecido el gobierno regional para sanear a esos predios que pueda ser que una mayoría sea del Estado, algunos ya tengan propiedad privada, pero igual es un predio tan grande que ha pasado a ser dividido en 10, 20, 30 partes pequeñas, parcelas, y que hay que hacer diagnóstico,
hay que identificar los titulares, hay que hacer el saneamiento, el levantamiento, hay que avisar a la población. Entonces, es una gama de procesos que está contemplado en el catastro de acuerdo a lo que indica el Sistema Nacional. Hay que usar esta ficha, por ejemplo, la ficha que está en el manual. En un momento más se los voy a mostrar. Estamos todavía dentro del tiempo. Y esta ficha, justamente, que ya ha sido incorporada en el manual, es la ficha que está en la web del Sistema Nacional de Catastro y que ahora, con los ajustes necesarios, ha sido considerada para el levantamiento de los predios rurales. Imagínense que antes, cuando se hacía la titulación de predios rurales, lo que se hacía, se obtenía información, quién era el titular, algunos datos, pero era una información más como recabar una información y escribirla en mi cuaderno. Ahora no, hay una ficha sistematizada en donde se considera una serie de elementos sistematizados. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener base de datos territorial. Los usos, por ejemplo, si el predio tiene explotación agrícola, temporal, permanente, forestal, pastos naturales, lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, acá no están tierras de protección, no hay. ¿Por qué? Porque no se va a inventariar tierras de protección, eso lo tendrá que hacer bienes nacionales. Y en el caso de que hubiera actividad pecuaria, pues qué tipo de aves o ganado existe, ¿no? En fin. Entonces, antes no se aplicaba esta ficha, ahora sí se aplica. Ahora sí está considerada en la resolución ministerial 042-2019, que ya les voy a mostrar en unos minutos. Y luego, ¿cómo es el levantamiento para titular y registrar? Bueno, aquí está lo que les decía y que ya les he mostrado. Aquí, muy importante, enlace a la Red Geodésica Nacional. Pero en este caso, ¿quién elabora todo eso? Quiero dejar en claro que la opción mayoritaria lo hace de oficio el gobierno regional a través de sus oficinas que programan anualmente sus actividades. Pero también podría ser a pedido de parte. ¿Cuándo es a pedido de parte? Cuando ya el predio forma parte de un predio mayor inscrito y lo que quiere es independizarse o prescribir del propietario anterior. Entonces, en esos casos, pues tendrá que solicitar, por ejemplo, en el caso del IMES, DIREFOR, tendrá que solicitar el visado del plano para demostrar que es un predio rural. Porque aquí también mencionarles que yo puedo elaborar el plano, ya siguiendo todos los aspectos técnicos. Y ese predio efectivamente es un predio aparentemente rural, porque incluso el predio de donde está inscrito en registros públicos como rural. Pero ¿qué resulta? Cuando yo, el predio pequeñito que quiero independizar, voy a DIREFOR, DIREFOR me da una respuesta diciéndome, ¿sabes qué? No te puedo asignar unidad catastral porque tu predio ya no es rural. Y efectivamente, ese predio ya no es rural. Recuerden cuando les dije al inicio, tenemos dos divisiones grandes, lo urbano y lo rural. Entonces, ese predio, aun cuando tiene unidad catastral, aun cuando de repente todavía sigue medianamente utilizándose para actividades agrícolas, pero la municipalidad del distrito ha establecido que ya se encuentra dentro del espacio urbano. Basta que esa información tome conocimiento el Ministerio de Agricultura para que descarte de plano asignarle unidad catastral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el predio o sigue siendo considerado como rural o por efectos de la dinámica territorial ya se actualizó y está dentro de la línea imaginaria de lo urbano. Entonces, igual
se ha elaborado toda la información y si el Direcfor me dice que no puede visar mi plano, pues yo tendré que llevar ese plano a la municipalidad. Por supuesto, tendré que volver a rehacer porque el membrete tiene que estar dirigido para la municipalidad. Y así sucesivamente tengo todas las informaciones, las coordenadas y algo que me interesa saber para la elaboración de los predios es nuevamente el tema de las coordenadas, obtener la cartografía. Doctora, buenas noches. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí. Habló acerca de cuando el predio rural ya no se consideraba rural porque de alguna forma había asumido competencia la municipalidad, Sí, porque digamos, este predio ya pasó a ser parte de la expansión urbana, ¿no? así es. Mi consulta era la siguiente. Lo que sucede es que yo tengo un terreno de mi mamá y en ese terreno de mi mamá me dice, ¿no? O sea, que trate de verlo todo, ¿no? Para dejarlo saneado, porque como ella es una persona mayor ya. Y en Ujú. yo, bueno, le hice un plano, no mandé a hacer un plano al terreno y una búsqueda catastral, Ya. en la cual se halló el número de partida y Ujú. figura, ¿no? Que pertenece, dice, a la dirección, ha pasado, dice, a Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural, Direfor. Ya. Dice que ha pasado a competencia del Estado, Dirección Regional de Formalización de Propiedad Rural del Gobierno Regional de Lima, dicen. Pero antiguamente esto no era, es denominado un fondo. A ver, mira, los fondos, ¿a qué se dedican? ¿Actividad agrícola o pecuaria? Antiguamente esto era considerado un fondo en Por eso, lugar un que eran fondo, agrícolas. al ser agrícola, entonces es rural. Eran agrícolas, pero claro, actualmente cuando le otorgaron el plano, a mi mamá, ¿no? Mandamos a hacer el plano con un ingeniero, ese ya tiene competencia ya para el visado de planos la municipalidad. No, porque es agrícola. No, o sea, registralmente, ¿no? Pero actualmente hay un montón de casas y Por eso, si no, actualmente, no a se ver, dedican a actividades agrícolas. ya, Es un terreno de 300 metros, creo. ya. A ver, Karen, eh, ese predio de 300 metros que le pertenece a tu mamá, en donde ella vive actualmente, Sí. antiguamente, como tú bien lo dices, fue un fundo. ¿Qué significa? El fundo es una gran parcela de características rurales que se inscribió en su momento, hace 50 años, 70 años, porque por lo general los fundos son de esas épocas, se inscribió en registros públicos como rural. Posterior a eso, incluso de repente la Dirección de Reforma Agraria o el área competente, en este caso Direfor, le asignó unidades catastrales a todas las parcelas de ese fondo. Y así ha quedado registrado. Pero así está en registros públicos. Si ya hiciste la búsqueda catastral y dice eso, complementario a eso, tú tienes que ir a la municipalidad y preguntar si ese predio, pedir si ese predio está dentro del ámbito urbano o sigue en el ámbito rural. Si la municipalidad te dice que está dentro del ámbito urbano, pues tú vas a hacer tu plano y lo vas a hacer visar por la municipalidad. O si no, vas a Direfor y pides constancia negativa. Si tú presentas el plano a Direfor, Direfor te va a decir, ¿sabes qué? No te puedo visar el plano porque ya no está de mi competencia. Por más que en registros públicos diga que es rural. ¿Por qué? Porque registros públicos no actualiza porque se le ocurre, actualiza a pedido de parte. Entonces tu mamá tiene que tocarle la puerta al registro y decirle, mi predio ya no es rural, ahora es urbano. ¿Por qué? Porque te estoy presentando el plano visado por la municipalidad. Mi consulta era la siguiente, es decir, ¿no? Como está dentro de expansión urbana el terreno, o sea, la persona que le vendió
a mi mamá es entre las personas a las cuales le asignaron las parcelas y no figura, ¿no?, como titular registral. Entonces va a tener que recurrir a una prescripción. Entonces, ¿quién sería el competente acá? ¿El gobierno regional o el notario? Esa era mi duda, porque en la partida dice propietario gobierno regional y el terreno está dentro de expansión urbana. No, 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 Entonces, no, no, no. Propiedad es distinto. Uso es otra cosa. Estamos hablando de diferentes idiomas. En primer lugar, Karencita, lo que yo te puedo dar todas las explicaciones posibles, pero si tú estás dentro de los usuarios que son ingenieros o que son abogados, me puedes entender. Pero si estás dentro de los participantes, que es una persona del público que quiere entender algunas cosas, pues vas a entender en la medida en que puedas captar lo que yo trato de transmitir. Pero, por ejemplo, darte una explicación de los usos, si es uso urbano o es uso rural, es diferente de titularidad. Entonces, es como que tú te pongas un vestido de verano o un vestido de invierno. De invierno será pues una chompa, un abrigo, sí y lo de verano entiendo. manga corta. Ese es uso. Ujú. Titularidad, ¿quién es el propietario? ¿Cómo se llama? ¿Juan Pérez? ¿María Figueroa? ¿Cómo se llama? Entonces, esa es titularidad. Son cosas distintas, estás mezclando las cosas. Vale, Entonces, entiendo. si tú quieres independizar la propiedad de tu mamá, para independizar, ya hiciste la búsqueda catastral. La búsqueda catastral es solamente para saber quién es el propietario. Y si el propietario es gobierno regional, tú tienes que o le pides al gobierno regional para independizar o prescribes contra el gobierno regional. La titularidad. Lo entiendo. ¿Y quién sería el competente? ¿Qué institución para Por solicitar eso, la prescripción? o vas al gobierno regional, a la entidad de Direfor y le dices, víseme mi plano, y Direfor te va a negar probablemente porque te va a decir, ya no es rural, ahora es urbano. Entonces vas a tener que ir a la municipalidad para que te vise el plano. Puedes ir a las dos al mismo tiempo, presentar tu mismo juego de plano a las dos. Una de ellas te va a avisar, la otra no te va a avisar. Así de simple. Arquitecta, doctora Gladys, justo tengo Sí, un caso también muy parecido al lo que están comentando, pero en mi caso, no, en registros, en la búsqueda catastral, no hay nada, no hay partida. Es un caso también de mi papá, es un terreno en Jauja. Catastralmente no hay nada, es una herencia del abuelo, ya. pero justo me queda la duda, ¿es rural o es urbano? Le cuento, la zonificación dice lo siguiente, la zonificación la tengo del 2018 y dice Ujú. zonificación apto para fines urbanos, R3, edificación da área libre, altura máxima 3 pisos, edificación 2.1. Esta zonificación le da la Municipalidad Provincial de Jauja. Ya. Y me dice eso. ¿Y qué más? Es autorización I3 Jauja Norte. No sé qué significa. Sección de Sí, vías, bueno, la sí, dirección. sí. Y ya, Eh, mi sí. duda era para hacer el saneamiento, porque justamente lo que quiero es hacer el saneamiento y partir de qué calidad tiene o cómo, a dónde lo hago, ¿no? Porque Allí, sí, en el caso tuyo es nítidamente más claro. En el caso de Karen no es que sea más difícil, pero en el caso de Karen, para terminar el caso de Karen, es un predio, el predio de su mamá, el predio de 300 metros, está dentro de un predio mayor que se inscribió como rural en su momento porque era actividad agrícola, era un fondo, pero luego ese fondo se parceló y se convirtió en lotecitos de 300 metros. Ese lotecito no se ha independizado. ¿Quién es el titular? Como posiblemente ese fondo fue expropiado por el Estado y ahora el administrador es el gobierno regional. Entonces, ¿contra quién? ¿Quién es el titular? El gobierno regional. Podría ser. Eso es, hay que interpretar lo que dice el certificado de búsqueda catastral. Hay que interpretarlo. Y la interpretación lo tiene que hacer ingeniero y abogado, ambos, no yo. Porque, mejor dicho, no yo, persona que desconozco, sino lo Claro, tiene que hacer. es un alcance que me está dando usted. Sí. Y con eso, una vez que tú me dices, ahí dice que es el gobierno regional, ya, te creo, es el gobierno regional. Entonces, le tienes que independizarte de manera buena,
decirle, le tocas la puerta y decirle, gobierno regional, por favor, voy a independizar porque yo demuestro que estoy viviendo acá hace tantos años, aquí está mi compra-venta, aquí está mi impuesto predial, aquí está esto, el otro, aquello. El gobierno regional dirá, perfecto, te voy a permitir que independices. O si no, independizar de la manera distinta, no mala, pero distinta, que se llama prescribir. Entonces, o lo hago ante notario o lo hago ante el Poder Judicial. Pero eso es lo que tengo. ¿Y quién me va a avisar el plano? Pues el plano, por lo general, en ese caso, al ser un lote de 300 metros y posiblemente por la dinámica territorial de cambio ya es urbano, es muy probable que esté dentro del contexto urbano y te lo va a avisar la municipalidad. Tenemos ya plano catastral. Por eso, entonces, esos son los, digamos, los procedimientos, ¿ya? En el caso de Carla, el predio... Disculpe, doctora, entonces entiendo que quizás se pueda hacer una prescripción notarial, ¿no? Contra el gobierno regional. Es probable, por eso, primero, interpretar bien esa búsqueda catastral. Porque la búsqueda catastral es parte del diagnóstico. Y para que se haga, por ejemplo, si tú vas a la notaría te va a decir, tráeme la búsqueda catastral. Y la notaría probablemente tenga que interpretar esa búsqueda catastral. Y la notaría te va a decir, sí procede, o te va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo. Entonces, puedes tocarle la puerta a la notaría. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. A ver, Carla, en tu caso, por lo que más o menos entiendo, ya te dieron la búsqueda catastral. ¿Y la búsqueda catastral qué significa? Que tu predio está en un ámbito en donde no se ha identificado antecedente registral. ¿Qué significa eso? Como no te ha dado nada, que es la respuesta que te he escuchado, significa que es un predio que tienes que inmatricular. El procedimiento es inicio de inscripción por primera vez, tienes que inmatricular. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer, y si está dentro del contexto urbano, pues por lo que me estás diciendo, es residencial, de media densidad, en fin. Entonces, quien va a avisar el plano es la municipalidad, pero tienes que iniciar un procedimiento de inmatriculación. Y el procedimiento de inmatriculación tiene un criterio de los planos muy riguroso. Es el artículo 20 del Reglamento de Registro de Predios, en donde te dice, me vas a presentar plano enlazado a la red geodésica en el datum oficial vigente certificado por el IGNE. Te va a decir el chino mandarín, que es el aspecto técnico, y que con esta información del catastro les ha alcanzado. Bueno, entonces vamos a proseguir con esta charla. Vamos a tener 10 minutos de descanso. A las 8 de la noche, son las 7:50, a las 8 de la noche retomamos. A ver, dentro de lo que el sistema registral para los predios en general, en este caso estábamos hablando de los predios rurales, hay que elaborar el plano georreferenciado y armar el expediente para presentar al sistema registral. En el sistema registral, las exigencias que va a verificar el sistema registral son varias. Por ejemplo, va a verificar los requisitos respecto a si es un acto que deba inscribirse en el sistema registral y que requiera informe previo de la oficina de catastro. Esto está en la directiva 04 de diciembre del año 2020. A su vez va a verificar, de acuerdo al reglamento de registro de predios, el artículo 11, en donde indica que para emitir el informe técnico, el plano tiene que cumplir determinados requisitos, medidas, por ejemplo, área, membrete, georreferenciación, ángulos, distancias, en fin, una serie de detalles que luego en breve voy a proceder a darles a conocer. A su vez, también el área técnica va a verificar con lupa
la ubicación georreferenciada del predio. Eso es fundamental, porque si mi predio no está adecuadamente ubicado, me van a dar como información que yo me superpongo o que parte de mi predio está en la vía pública o en el canal de riego o en la partida del vecino. Pero no es que realmente esté así, sino es porque no hice la adecuada georreferenciación del predio. Y cuando hablo de georreferenciación, tengo que asignar bien las coordenadas, y eso es una información que que va a revisar el ingeniero de catastro en registros públicos, y siempre, digamos que yo tenga que presentar un plano, tiene que reunir todos los requisitos técnicos necesarios, tanto de georreferenciación, el datum oficial y las coordenadas UTM. Además, por ejemplo, si yo presento un plano y en mi plano dice 200 metros, el plano, recordemos, para todos los que son, digamos, todos los participantes que son ingenieros o arquitectos o son geógrafos y que están participando en esta reunión, saben que elaborar un plano significa que voy a presentar un plano en donde tiene medidas, ese polígono, ese predio, tiene medidas y a su vez tiene un área. Entonces, y ese plano está firmado por el profesional, conforme en el PPT les alcanza, ¿no? Por ejemplo, acá me parece, a ver, acá está. El plano tiene la figura del polígono, medidas, área, indica su área, y a su vez está firmado por un profesional quien está asumiendo esta información. Pero a su vez este plano tiene coordenadas, cuadro de datos técnicos. ¿Qué es lo que va a hacer el ingeniero de catastro? Va a ingresar a esas coordenadas y va a calcular un área. Eso es una exigencia que me permitiría cuestionar que con ese cuadro de datos técnicos no va a obtener el área que yo había indicado, probablemente, con alta probabilidad. Si yo había indicado 200 metros, es posible que el ingeniero, ingresando las coordenadas, como mis coordenadas no son perfectas, lo que va a hacer es que va a ingresar y va a obtener 200.23. Así, casi nada, pero hay una diferencia. O 199.46. Así de pequeñita de diferencia, pero es diferente. Al ser diferente, el ingeniero de catastro va a decir que el área desarrollada con sus coordenadas UTM es diferente al área que indica el plano. O de repente la medida perimétrica que es desarrollada con las coordenadas es diferente a la medida del lado tal. Y lo va a mencionar. Entonces, ese cuestionamiento de su propio plano utilizando diferente información, que está viendo el plano, donde dice 200 metros y dice determinadas medidas, 10 por 20, por ejemplo. Pero a su vez ha ingresado las coordenadas y con esas coordenadas le sale medidas perimétricas diferentes y área distinta. El área no es 200 metros, sino 200.27. Se debería cuestionar justamente, eso es uno de los aspectos que durante muchos años fue objeto de observación. Bastaba que el ingreso de las coordenadas por parte del ingeniero de registros públicos discrepara de lo que decía el plano para que ese expediente se observara. ¿Y qué quiero que había elaborado el plano? Tratar de ajustar las coordenadas para que dieran exactamente el área que decía el plano. Y no siempre se podía, porque si variaba algo, o cambiaba de geometría, o involucraba a otros, o disminuía, en fin, era muy complicado. Entonces, ¿por qué? Porque una sencilla razón. Si estoy ingresando las coordenadas, les dije desde un inicio que las coordenadas son para ubicar al predio,
y no para calcular el área, no para calcular las medidas. Que me permite, por facilidad me permite hacerlo, sí, pero no debería ser. Ese es uno de los aspectos que en la calificación técnica debería, como usuario, debería cuestionar, por ejemplo. Otro aspecto. Debemos observar las medidas perimétricas de un plano. Debemos observar el área que dice el plano. Si yo quisiera observar y estoy calificando en mi escritorio, entonces debo agarrar mi instrumento, o debo de utilizar ir a campo, utilizar una ortofoto o una cartografía de información, hacer una inspección. Pero esa no es una tarea en el sistema registral, de tal modo que al no ser una actividad del sistema registral, no se puede observar esa medida perimétrica. Yo no puedo cuestionarle que es diferente. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer inspección ocular. Al no verificar la medida, al no verificar el área, entonces no debería observarla. Y ustedes me podrán decir, oye, pero de repente esa área está mal, de repente esa medida perimétrica está mal. Es probable, pero ¿quién se equivocó? El profesional que está firmando el plano. Él se equivocó. Y yo estoy sentado, me lleve a las mil maravillas y yo maneje perfectamente ese software, yo no puedo cuestionarle. Yo tengo que aceptar que esa información es verdadera. Debería ser así. De lo contrario, lo que tendría que hacer, y como sí hace las entidades de primer piso, ¿quiénes? Por ejemplo, si la municipalidad quiere verificar la información que le han alcanzado, lo que va a hacer es ir a hacer inspección ocular. Y así. Entonces, ¿quiénes elaboran los planos? Son los profesionales. Estos profesionales tienen sanciones, tienen responsabilidad y por lo tanto, si están presentando el plano, ese plano es la herramienta fundamental que va a llegar al sistema registral, no las coordenadas. Las coordenadas me ayudan mucho, mucho, mucho. Eso es cierto. Las coordenadas me ayudan para ubicar muy rápidamente ese predio. Por ejemplo, ¿cómo ubicaba antes al predio? Manzana, lote, calle, jirón. Pero nuestra información territorial está bien trabajada con manzana, lote, jirón, calle, número municipal. No, no tenemos. Por lo tanto, en el sistema registral menos. Por ello es que las coordenadas UTM, sí, 2 puntos de coordenadas UTM y me dan inmediatamente dónde está ubicado ese predio, con un cierto grado de error mínimo. Entonces, eso me permite. Entonces, quienes elaboran los planos me están dando, no al margen de la ubicación espacial, me están diciendo cuál es el área, cuáles son las medidas, cuál es la geometría, quiénes son sus colindantes. Y si ya pasó por la revisión de la municipalidad, de la DIREFOR, del gobierno regional o de la institución de primer piso, la SUNAT no tendría por qué cuestionar esa información. Y entonces eso está generando una serie de criterios que se han dado como casuística y que ahora se los voy a mostrar. Entonces vamos a pasar al PPT, que tiene que ver exclusivamente con el procesamiento de la información en SUNAT, pero antes, discúlpenme, les voy a mostrar la norma. Estoy mostrando una directiva del año 2014. Actualmente la resolución 178-2020 aprueba la directiva 04-2020 emitida por la Subdirección de Catastro y la Dirección Técnica Registral. ¿Qué regula esta directiva? La emisión diversos y para los servicios de publicidad. Ahí están.
Vamos a ver en su base legal informes técnicos, actos que requieren informe previo de catastro, requisitos de los documentos para la evaluación, cómo tienen que presentar los planos, requisitos técnicos específicos, eso está en para los informes técnicos. Entonces, cómo se tienen que presentar los planos. Eso es importante. Además, también, cómo se tienen que emitir los informes técnicos cuando se pide publicidad o lo que comúnmente se llama búsqueda catastral, en el certificado de búsqueda catastral. Toda esta información es la que ha salido recientemente y tiene que ser utilizado. Vamos a pasar al punto 7, en donde están los requisitos. Actos que requieren informe previo de catastro. Y hay una cantidad, empezando por las inmatriculaciones, que es cuando no hay información en el sistema registral y es muy probable que no sea inscrito. Luego, los requisitos. ¿Qué tiene que contener la información técnica, el plano? Escala, red geodésica, zona geográfica, todo lo que les mencionaba en el proceso de elaborar el catastro o para elaborar un plano. Membrete, información, cuadro de datos técnicos, todos los detalles, y tiene que ser firmado por un profesional. Entonces aquí esta es la información actualizada recientemente presentada, que cumplen los requisitos que dice el reglamento de predios, que es la directiva 097-2013, y a su vez que se cumpla lo que acabo de mostrarles, que es la directiva 04-2020. También algo que es muy importante para ustedes saber y que también lo he colocado acá, es que ustedes no solamente pueden presentar sus títulos o sus búsquedas catastrales, sino que también tienen el derecho de poder acceder a la base gráfica de registros públicos, la base gráfica registral, porque hay una resolución, la 215, les va a alcanzar la SUNARP. De tal modo que esa información les va a permitir a ustedes tener la ubicación georreferenciada que Registros está utilizando. ¿Para qué? Para que ustedes sobre esa base puedan tranquilamente ubicar con más precisión a su predio. Esa es una herramienta que hasta hace poco no se tenía, no se usaba. Y actualmente es muy importante. Bueno, veamos cómo en registros públicos se trabaja el tema registral. Empezando porque digamos el catastro registral, catastro propiamente ha ido avanzando de una manera independiente, en planos de papel, luego en formato digital, ahora con sistema de información territorial, y en el sistema registral, pues casi 80 años, formato papel, escrituras, los requisitos, exclusivamente información de carácter legal, muy importante, no se cuestiona, pero que fue evolucionando a... Bueno, información de carácter, se fue incorporando información de carácter gráfico, de tal modo que esa información ahora se ha convertido en un requisito completamente necesario desde el año 2004 en que se crea la ley del catastro. Y actualmente, a partir de la creación de la ley, se exige el plano ya georreferenciado en coordenadas UTM. Antes del 2004 no se exigía. Y a su vez se tiene la base gráfica registral digital. Ambas informaciones, los predios inscritos tienen que estar plasmados en una base que debe representar teóricamente al territorio. Entonces, ¿para qué? Para que esa plataforma catastral, registral, bueno, y cómo el catastro recoge ya la información de manera sistematizada en este esquema, podríamos decir, ya tenemos la base de datos de los usos de suelo, de las parcelas, de las edificaciones, y esa información
que la llevé al sistema registral y ya se inscribió. Entonces, el catastro me dice dónde está mi predio, me da la información del territorio y en el sistema registral, pues aquí está inscrita la compraventa y el sistema registral tiene, y eso es lo que tiene la base de datos de la oficina de catastro registral, lo que tiene es la información de cada uno de los predios inscritos con sus respectivas partidas registrales. Tiene una información gráfica y registral de los predios, pero de los predios inscritos. Y para ello se basa, en primer lugar, utiliza el informe, se va a emitir el informe técnico de catastro. Este informe, ¿quién lo pide? Lo pide el registrador o lo solicita el abogado certificador cuando piden búsqueda catastral. Entonces, ¿qué dice el artículo 11 del registro de predios? Dice que cuando hay un título conectada directamente al Internet, vamos a irnos a la parte en que estaba dándoles a conocer. Les mencionaba que una vez que ha revisado la base gráfica, ha revisado la partida, ha revisado el título archivado, en fin, ha hecho una serie de revisiones, luego procede a emitir el informe técnico. Este informe técnico va a dar respuesta para que el registrador tome una decisión o para que se emita que el predio está inscrito en tal o cual partida y la búsqueda catastral sea entregada al usuario. Entonces tenemos casos en donde hay, por ejemplo, multiplicidad de superposiciones de predios, o tenemos casos así, muy complejos, así están los predios, o predios en donde no hay un límite, predios que son tan grandes que ocupan varios distritos y provincias, o situaciones en las cuales pues generan casuísticas. Y eso es lo que quiero dar a conocer. Bueno, una de las casuísticas es este precedente de observancia obligatoria, que significa de cumplimiento obligatorio, que las coordenadas sirven para ubicar espacialmente, lo que les decía, es para saber dónde está ubicado, pero no para calcular el área o las medidas perimétricas. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el grueso de las observaciones es decir, desarrollé las coordenadas y no me da el área que dice tu plano. No, eso ya no se puede, digamos, ya no lo puede decir un ingeniero ni un registrador. Esto tienen acá la norma, el presente de observancia obligatoria. Luego, por ejemplo, lo que decía hace un momento María, y me decía, no lo podrían ajustar, no lo podrían posicionar porque está en sistema circular o en sistema cartesiano. En realidad, el predio georreferenciado, bien o mal, porque primero registros no tienen una cartografía, entonces también tiene una base gráfica, pues conforme va llegando cada predio de cada plano, entonces también es algo temporal y por lo tanto el plano de repente está bien hecho, pero pues no calza adecuadamente, ¿no? Entonces ahí hay que posicionar o desplazar, sí. Y acá utilización de coordenadas UTM y la cartografía base. Acá ya lo está diciendo. Es necesario tener cartografía base y acá está la resolución del año 2019. ¿No? Entonces, la cartografía base va a ser actualizada por el área técnica, pero esa cartografía base, ¿quién la proporciona? No la hace registros públicos, sino la proporciona el interesado, más aún si es interesado institucional. Una consulta. Sí, escucho. ¿Qué pasa en los famosos casos de conversión de PSAC 54 a WG 84, de PSAC 56 a WG 84? Por ejemplo, tengo una matriz que obviamente la escribí hace tiempo y estaba pues en PSAC 56.
Ahora, después de varios años, quiero hacer independizaciones. Y mando mi plano MWG84. Y me sale el informe de catastro y me dice, no, presenta duplicidad. O se superpone un poquito con la área de otra partida. Y cuando le consulto al ingeniero, al técnico que me hizo los planos, me dice, de repente es por la conversión. Entonces, eso, ¿quién lo tendría que acreditar o verlo el tema de la conversión? Que por eso de repente ha habido un poco se ha movido un poco el área. Ahí lo que tú tienes que hacer es lo que yo les dije al inicio y te voy a mostrar. Tienes que hacer esto. Base legal. En la base legal tienes que utilizar esta resolución. La 2015-2018 que aprueba la directiva que regula el servicio de base gráfica registral en archivo digital. Entonces, si en la observación dice se superpone un poquito con la partida 1, 2, 3, 4, tú tienes que, en base a esta resolución, tú tienes que decirle, registros públicos, alcánzame la partida en formato digital, la partida 1, 2, 3, 4 en formato digital. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te da esa partida, tu ingeniero, usando esa partida digital, tu predio lo va a posicionar colindante con eso. Y esa es la solución práctica que vas a encontrar. Ingeniera, disculpe, Sí. ¿y cómo solicito esa partida gráfica, me dijo? Ahí está la resolución, se llama Servicio de Base Gráfica Registral en Archivo Digital. ¿Qué significa? Que te van a dar el dibujito. Ese dibujito que yo les estoy mostrando, a ver, vuelvo a mostrarles el dibujo. Este dibujito que yo les estoy mostrando en donde está cada uno de estos polígonos con un número es una partida. Esa información te la van a dar, pero solamente te van a dar esa información. No te van a dar nada más. No te van a dar todo lo demás. No, solamente te van a dar. Tú pides la partida 1, 2, 3, 4, te van a dar el polígono de esa partida 1, 2, 3, 4. ¿Y me Entonces, dan un polígono con sus coordenadas o solo me dan así como... así es, con sus coordenadas, georreferenciado, te lo van a Y dar. dígame, ¿y eso lo solicito como solo con la partida, nada más, Ya, con mi número de entonces, partida? en estos minutos que quedan, creo que para mí es muy importante y para ustedes Sí, también, voy a ajá, mostrarles un momento, voy a entrar a por internet para favor. que ustedes puedan verlo. Ya está. Sí, Entonces, porque cuando, la verdad no lo he hecho y cuando voy a la publicidad registral me dice informe técnico y no sé si solo ya, tengo mi partida, ¿cómo saco el informe técnico? ¿De dónde? ya. A ver, estamos en Google, están viendo todos. Vamos a poner SUNARP en línea. SUNARP en línea. Servicio de publicidad registral en línea. Y justamente esa directiva indica esta publicidad registral en línea. Para que puedan ustedes usarlo, tienen que inscribirse en primer lugar. Doy esa acotación. ¿Por qué? Porque yo estoy inscrita. Entonces, cualquiera se puede inscribir, cualquier usuario. No necesita ser del Estado. Cualquier persona que esté interesada se va a inscribir en la publicidad registral en línea, llena un formato, pone sus datos, su clave y listo, ingresa. Una vez que está inscrito, tiene que colocar un monedero. Por ejemplo, acá yo tengo mi saldo disponible, dice 4 soles, pero ustedes pueden poner 20 soles, 30 soles. ¿Dónde pagan? Aquí les da, aquí al final, prepagar. Lado izquierdo es todos los servicios. Entonces, yo quiero saber qué servicio voy a tramitar. Perfecto. Lo que voy a pedir es, incluso puedo presentar búsqueda catastral, pedido de búsqueda catastral por este mecanismo virtual. Pero lo que importa es explicarles cómo pido la información digital, el predio inscrito, cómo lo pido. La información digital, aquí está, solicitar base gráfica registral. Aquí están viéndolo ustedes, pico allí, el número de la partida, P0, por ejemplo, o 1, 2, 3, 4, y listo, nada más, no necesito más. Incluso yo puedo decir,
¿Por qué estoy pidiendo? Porque me observaron mi informe técnico tal. Ahí está. Como te han observado a ti. Y picas solicitar. Así de simple. Ok. Pensé que Y había no que te, llenar los otros datos. No es necesario. no es necesario. Y no te van a pedir nada más. ¿Y lo envían a dónde? ¿A mi correo? ¿A dónde Por lo...? eso, como tú ya te inscribiste previamente en la publicidad registral en línea, ellos Ujú. saben tu correo y te lo van a enviar a tu Ya. correo. Entonces, como te han observado que se superpone con la partida 1, 2, 3, 4, tú vas a pedir la partida 1, 2, 3, 4, porque te la Ujú. tienen que dar porque eso lo vieron en la base gráfica y por lo tanto es necesario para ti alinearte a esa partida 1, 2, 3, 4, posicionarte colindante con ellos. Entonces necesitas esa información en coordenadas. Por ello es que registros ahora sí te puede dar esa información. Antes no la daba, ahora sí. Y este es el procedimiento. Primero no te cobra. ¿Por qué? Porque te va a decir, ah, ya, déjame ver si está en mi base gráfica. Entonces, en la base gráfica sí está, por lo tanto te va a alcanzar, te lo va a enviar a tu correo electrónico. Por supuesto que si eres ingeniera o arquitecta y manejas bien el GIS, vas a interpretarlo. Si no, vas a tener que pedir ayuda a alguien porque la información te la van a mandar en GIS, no en CAT. Y entonces, pero pues hay muchos expertos y sobre todo los más jóvenes, jóvenes ingenieros que manejan eso y pues del GIS puedes exportarlo al CAT, ¿ya? No hay problema. Pero, no, ¿y cuánto cuesta? El promedio es 45 soles por cada polígono inscrito, Ok. ¿ya? Gracias. Doctora, disculpe, Sí, la base gráfica que me van a mandar es del total de la partida. sí, de esa partida. Pero esa partida pues tiene que ser, no te van a dar el total de una partida que tiene, por decir, 5 distritos. De toda la comunidad campesina de Jicamarca, eso no te van a dar. Lo que te van a dar es de una partida pues de 500 metros, de 800 metros, de 2000 metros, de 4 hectáreas, de eso. Ese polígono te van a dar. Y si, por ejemplo, coloco el número de partida y abajo dice número de informe técnico. Por ejemplo, en mi informe técnico me dijeron, está inscrito en un predio de mayor extensión y colocaron un número de partida, pero no me dieron el gráfico referencial. Por eso, y además tú le pides, y si te dicen no, entonces tú tienes mayor sustento para decirle, ¿sabes qué? Si tú me quieres observar y tú me dices que no está en tu base gráfica y no me estás dando la información digital, pues no hay sustento para que me observe. El registrador tendrá que sopesar eso. ¿Por qué? Porque para observar yo tengo que tener un buen respaldo. El ingeniero de registros públicos tiene que tener un buen respaldo, que esté en su base gráfica. Si no está en su base gráfica, entonces debe de tener el respectivo cuidado. Entonces tú tienes, digamos, más argumentos legales que técnicos para decir, no me puedes observar porque ni tú mismo me puedes mostrar ese polígono con el cual me estoy superponiendo. Entonces, hay una duda razonable. Ante la duda razonable, prevalece tu información. Me expliqué mal, disculpe. En el caso mío, sí me dijeron en qué partida está, no me observaron, pero no me dieron un gráfico referencial. ¿El gráfico referencial es la base gráfica? Por eso, la base gráfica es como el marco, un cuadro, en donde dentro de ese cuadro hay una serie de cuadritos chiquititos o informaciones que son los predios. Entonces, la base gráfica registral tiene 1000 predios en ese distrito o 10.000 predios. Tú vas a pedir uno de ellos. El de mi número de partida es una matriz, pero yo quería solamente el gráfico de mi plano, No, donde no te van a explican. dar. No te van a dar el gráfico de tu plano. ¿Por qué? Porque recuerda nuevamente, y voy a dejar de compartir, recuerda nuevamente que el gráfico de tu plano, en este caso, por ejemplo, este de acá, donde estoy pasando el cursor, este de acá, de este rojito chiquitito, no te van a dar porque eso no está inscrito. ¿Qué es lo que está inscrito? Este grande, este azul, así. Ese sí te van a dar. Registro solo da de aquel polígono que está inscrito. Si tu predio chiquito no está inscrito, no te puede dar porque no llegó a registros, no está en la base gráfica. Eso tiene que quedarles claro. ¿Sí?
parece que nuevamente se cortó. Muchas gracias. No, usted en el caso mío me dijeron que sí está inscrito dentro de una matriz inmensa. Por eso, pero tu predio chiquitito de 100 metros no está inscrito. A eso. ¿Qué significa inscrito? Que tu predio chiquitito de 100 metros tiene la partida 1, 2, 3, 4. No la tiene. Al no tener, no puede estar en la base gráfica. Lo que va a estar es el predio de 100.000 metros cuadrados. Ese predio, es muy probable que sí te den ese predio, pero ¿para qué lo necesitas? No lo necesitas. Yo quería saber para saber dónde está ubicado mi predio y si el plano, tendría algún problema con el plano o algo. Si te han dicho que está dentro de una gran partida matriz, pues no hay tanto problema. Si tu predio fuera de 100 metros y la partida matriz fuera de 300 metros, bueno, ahí sí podría ser necesario. Pero si es una partida de 5 millones de metros cuadrados y tu predio de 100 metros está ahí dentro, pues no le hace cosquillas. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta antes de que terminemos? No, en mi caso quería comentar que tuve, en la práctica tuve otro caso que pareció al que estaba comentando, que también tenía mi matriz y pido otra independización, y en el informe técnico me salió de que supuestamente había duplicidad con otra partida, pero en el mismo informe señalan, ¿no? Revisado el título archivado de esa otra supuesta partida, digamos partida B, se advierte que en el título archivado su plano de ubicación no cuenta con coordenadas. Todo eso me lo pone en el informe técnico. Entonces yo le contesto con un escrito y le digo, pero si tú me estás diciendo que no tiene coordenadas, ¿cómo me puedes confirmar que efectivamente existe duplicidad con mi área que estoy queriendo independizar? Y ahí ya me dejaron escribir. O sea, así es. Justamente esos son los instrumentos legales que tú tienes que interpretar adecuadamente, de lo técnico, ¿no? Si técnicamente te dicen, oye, se está superponiendo, pero a su vez no tiene coordenadas, no tiene esto, le falta el otro, le falta aquello. Oye, entonces, ¿con qué sustento me vas a observar? Entonces, ahí está el argumento legal o el escrito contundente que yo puedo dar a conocer si es que veo que el informe técnico es dubitativo. Así es. Está bien eso. Entonces, hay una serie de aspectos casuísticos, por ejemplo, el aspecto técnico vinculante, la variación de forma, linderos y medidas perimétricas del polígono graficado en el plano que yo presento y que advierte la oficina de catastro, permite concluir que la documentación técnica no se adecua a su antecedente registral. Esto sucede muchas veces. Yo presento un predio de 200 metros, pero registralmente también es 200, no sé, pues 190 metros, pero yo presento de 200 metros. Y verifican forma, linderos y no es pues. Y yo me he ganado 10 metros más de la vía o de mi vecino o lo que fuera y quiero regularizarlo. Entonces, el informe de catastro puede advertir eso también, ¿ya? Bueno, entonces hay una serie de casuísticas en las cuales les permiten a ustedes cuestionar, observar o exigir. Por ejemplo, el servicio de base gráfica catastral, acá está. Al no existir una norma prohibitiva, no se puede denegar el acceso al servicio de publicidad de la base gráfica catastral. Y les he mostrado cuál es el mecanismo por el cual ustedes pueden ingresar y se llama SUNARP en línea, que es la publicidad registral en línea y a través de la cual ustedes puedan presentarlo. Y luego el tema de las tolerancias, por ejemplo, si mi predio dice 200 metros, pero en registros está inscrito como 199.85 o 201.1, pues de repente sí lo puedo inscribir, van a pasar mi predio, va a seguir como dice en registros, pero me van a aceptar mi predio que dice, que presenta un plano que dice ligeramente una nadita de diferencia, que está dentro de lo que se llama los rangos de tolerancia. Bueno, si hubiera alguna consulta más, hemos terminado todo lo relativo a predios y he tratado de darles
toda la información posible, cómo se levanta, cómo se hace el catastro, cómo se aplica la información. Lo único que de repente, faltando este minuto, les voy a mostrar la resolución que aprueba el manual, simplemente para conocimiento de ustedes, del Ministerio de Agricultura, y en donde dice, a ver si lo están viendo, donde dice, se resuelve, aprobación del manual, aprobar el manual para el levantamiento catastral de predios rurales. Entonces, ese manual es del año 2019, mejor dicho, reciente, y que solo tiene una pequeña modificación. Ese es el que indica todos los detalles de cómo se tiene que hacer el levantamiento y es parecido al catastro. Esta información les ha alcanzado, aquí está. Datum, elipsoide de referencia, 1000 cosas. Toda esa información se les ha alcanzado, además de los PPTs. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy día, por sus aportes. Y bueno, ustedes también, estimados participantes, por su asistencia. Con ello ya estaríamos culminando esta sesión. Los materiales se están colgando a través del aula virtual. Como ya se les había comentado el día de ayer, los usuarios ya han sido enviados a sus correos. En todo caso, si alguien hasta el momento no lo ha recibido, por favor de avisarnos para poder revisar. Eso sería todo y muchas gracias. Que todos tengan muy buenas noches. Los esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.